repercusiones. Una lucha de traiciones. Si los recursos provenientes de la trama de contrabando de combustible suman nada más y nada menos que 600.000 millones de pesos, como confirmó la procuradora fiscal Grisel Galeano, la pregunta es dónde quedó todo ese dinero. Las sumas son enormes, estamos hablando de miles de millones de dólares. Simplemente lavar, meter al sistema financiero esas cantidades, aunque parte de ellas, como se dice, se pueden haber usado en campañas políticas, siguen siendo cifras enormes y requiere de un sofisticado sistema de lavado de dinero. Hoy se divulgó parte de una estructura de lavado de dinero que mantenían dos de los acusados, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Ambos realizaron inversiones millonarias, compras de viviendas, transferencias en efectivo que superan en mucho, no en mucho, en muchísimo sus ingresos. La pregunta es cómo el almirante secretario Ojeda, que tenía a sus sobrinos tan cerca, en lo personal como en lo profesional, son como sus hijos, eso es lo que se dijo, nunca vio nada de esos malos manejos. El sistema de lavado de dinero, el sistema para tratar de lavar esas enormes cantidades, en esta investigación, que es una investigación oficial, es una investigación de las autoridades federales, da una pálida muestra de cómo se manejó el dinero el sexenio pasado. La red de contrabando de combustible liderada, entre otros, por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, sigue engrosando los expedientes debido a la cantidad de recursos con origen ilegal. En la causa penal 325-2025 de la Fiscalía General de la República, se revelan informes detallados sobre los movimientos financieros de los hermanos Farías Laguna con empresas y funcionarios coludidos en las aduanas de Tampico y Altamira, Tamaulipas. La investigación señala que entre 2020 y 2024 el vicealmirante Manuel Roberto Farías obtuvo ingresos por el sueldo que recibe de la Secretaría de Marina, poco más de 12 millones de pesos, un promedio de 3.042.000 pesos anuales. Sin embargo, según los informes de la Fiscalía, en 2019 compró una casa por más de 5 millones de pesos. El inmueble quedó a nombre de su esposa. Un año después vendió su inmueble a María Eugenia Farías y Gutiérrez por 4.500.000 pesos. Una parte se pagó a través de un financiamiento y la otra con un cheque de caja por 2.250.000 pesos. El notario público que dio fe de dicha operación se ubica en Guanajuato, mientras que el inmueble se encuentra en la Ciudad de México. Entre 2019 y 2023, el vicealmirante también realizó depósitos en efectivo para pagar primas de seguros o reaseguros, una por 7 millones de pesos y otra por $1 millón. En ese periodo pagó un crédito de 750.000 pesos a un banco y para 2023 expidió un cheque por 1.166.000 pesos de otra cuenta a una empresa identificada como proveedora de vehículos de lujo. Las operaciones en efectivo realizadas durante ese periodo fueron motivo de alerta para la Fiscalía por las cantidades elevadas de dinero, tomando en consideración su actividad económica y la falta de registros de otros ingresos. En el caso de su hermano, Fernando Farías Laguna, señaló que además de ser asalariado de la Marina, es accionista y tiene registradas actividades empresariales y profesionales. Sin embargo, no ha emitido facturas por esos conceptos. La investigación identificó que en los ejercicios de 2020 a 2024 se excedió en más de 5 millones en lo que percibió por concepto de nómina. En 2019, el contraalmirante compró un terreno por 175.000 pesos. En 2023, compró un vehículo valuado en casi 2 millones de pesos y realizó pagos en efectivo por más de 500.000 pesos. Además, emitió un cheque de caja por 2.250.000 pesos a favor de María Eugenia Farías Gutiérrez, quien pagó la misma cantidad a Manuel Roberto Farías por el inmueble que ambos hermanos le vendieron. Es decir, se trató de una venta simulada a un familiar.
Todos estos datos arrojan que Fernando Farías es parte de una red de servidores públicos, civiles y empresas que realizaron conductas encaminadas a delitos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente, Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, mientras su hermano Fernando es considerado prófugo. De acuerdo con Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, el impacto económico de contrabando de combustible alcanzó una magnitud sin precedentes, con 600,000 millones de pesos en daños al erario público. Bueno, hay esta investigación contra los hermanos, los dos marinos Farías, los hermanos Farías, es una investigación que muestra que se excedieron en mucho en los gastos respecto a sus ingresos, pero así todo es una cantidad menor frente a lo que dice la procuradora fiscal, la procuradora Grisel Galeano, de 600,000 millones de pesos, de los 180,000 millones de pesos que informó la Secretaría de Energía al año cuando comenzó esta investigación, y que es la misma cantidad que maneja el secretario de Hacienda. Son cantidades monstruosas. Y se lava dinero de muchas formas. Se lava dinero también comprando arte. Sino que le pregunten a Andy López Beltrán, que compró en 2024, aparentemente en otra visita a Tokio diferente a la que conocíamos en Semana Santa pasada, una obra de la conocida artista japonesa que enviaron a su domicilio particular. Le costó unos $30,000. ¿Sabe qué? Es una cantidad pequeña para esta artista tan conocida. ¿Por qué? Porque sus obras se cotizan en promedio entre alrededor de $800,000 y llega a vender alguna de sus obras entre 7 y 8 millones de dólares. Esto es información de los dealers de arte en el mundo, de las casas de arte en el mundo que manejan la obra de esta artista. $30,000 sería solamente una serigrafía de la más pequeña que ha producido esta artista japonesa. Así se lava dinero en el arte. Vamos a otra información. Fue detenido uno de los principales operadores criminales de Tierra Caliente en Michoacán, clave en las operaciones de extorsión en la región, un sujeto apodado El Llanero. Detuvieron en Buenavista, Michoacán, a John Mario N., alias El Llanero, dedicado a la extorsión de productores de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, era el encargado de reclutar y entrenar a extranjeros para fabricar explosivos y cometer actos delictivos para una organización criminal. Durante el operativo, le decomisaron un arma corta, equipo táctico, droga y un vehículo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, publicó en su cuenta de la red social X un comunicado donde destacó la captura como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para combatir este delito en distintos estados. De acuerdo con las autoridades, Pizándaro, localidad en donde John Mario fue arrestado, es uno de los bastiones de la alianza criminal conformada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras, los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato. Hace unos días, en el municipio de Apatzingán, fueron detenidos dos hermanos identificados como Mario de Jesús N. y Roberto Carlos N., relacionados con el cobro de cuotas a varios comerciantes de limón y empresarios, con el objetivo de permitirles trabajar con normalidad en los municipios de Apatzingán y Nueva Italia. Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, detalló que los hermanos les aseguraron diversos envoltorios con dinero, etiquetados con los nombres de las empresas a las que le imponían el cobro ilegal. La banda, desarticulada en Apatzingán, cobraba hasta 3.5 millones de pesos a 21 productores. Tan solo en julio, fueron detenidos Cirilo N., alias El Capi, y Servando N., integrantes de los Viagras, quienes contaban con una orden de aprehensión por extorsión agravada. Cirilo N. es uno de los principales generadores de violencia y se encargaba de recaudar cuotas a productores limoneros y empresarios del estado. Desde 2023, limoneros de Michoacán denunciaron el incremento de la violencia y las extorsiones, lo que los ha llevado a frenar sus labores en más de una ocasión.
En marzo de este año, la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, AC, denunció que limoneros continuaban siendo víctimas de extorsión, por lo que las empacadoras no reabrieron de manera normal. Desde julio, han sido detenidas 389 personas que presuntamente cometían este delito en 19 estados. Bueno, mientras todo esto sucede en México, una noticia hoy es la noticia en el ámbito global más importante que hemos tenido en mucho tiempo. El gobierno de Israel aprobó el acuerdo negociado por el presidente Donald Trump para el acuerdo de paz y un cese al fuego en la guerra de 2 años que se lleva a cabo en Gaza y el regreso, la liberación por Hamás de todos los rehenes, los vivos y los restos, los cadáveres de los que han muerto. Quedan aproximadamente unos 48, que se supone que 20 de ellos son los que quedan vivos. La aprobación se produjo horas después de que Trump y el principal negociador de Hamás declararan el fin de la guerra en Gaza. Decenas de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para festejar con champaña, cantos y abrazos. Celebraron lo que podría ser el fin definitivo del conflicto. Lo mismo sucedió en la Franja de Gaza. Paramédicos, brigadistas y voluntarios se unieron a la población para festejar el primer paso para la paz en Gaza. Este jueves, Khalil al-Aya, líder negociador de Hamás, anunció que el grupo terrorista aceptó un alto al fuego con Israel y un intercambio de prisioneros. Reconoció las garantías ofrecidas por Estados Unidos y mediadores como Egipto, Qatar y Turquía. El acuerdo contempla liberar a 250 palestinos condenados y 1.700 detenidos. El presidente Trump anunció que viajará a Egipto para firmar el acuerdo y que los rehenes podrían ser liberados el lunes o el martes. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. También afirmó que se retirarán las tropas israelíes de Gaza. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el acuerdo entre Israel y Hamás. We have all waited far too long for this moment. Now we must make it truly count. I urge all parties to fully abide by the terms of the agreement and to fully embrace the opportunities it presents. All hostages must be released in a dignified manner. A permanent ceasefire must be secured. The bloodshed must stop once and for all. And the United Nations will provide its full support. Destacó que la prioridad es garantizar acceso humanitario en Palestina. Bueno, esta es una buena noticia después de 2 años de aquel ataque de Hamás en Israel que dejó más de 1.000 muertos, un número como 5.000 heridos, casi 300 rehenes secuestrados por Hamás y luego una ofensiva de Israel que ha dejado 67.000 muertos ahí en la zona de la Franja de Gaza. Es un buen acuerdo en el que aún hay una enorme cantidad de puntos que se deben desarrollar. Por lo pronto hay un alto al fuego, por lo pronto se van a liberar los rehenes, pero luego hay que establecer muchas cosas. Hay que establecer un gobierno palestino tecnócrata, si es lo que se dijo, o sea, de técnicos para la Franja de Gaza. Va a haber un comité, vamos a llamarlo así, supervisor, que se supone que estará encabezado por Tony Blair, el ex primer ministro británico, que fue el que, dicen, elaboró realmente este acuerdo de paz y se lo llevó a Donald Trump. Hay que establecer hasta dónde se van a retirar las tropas de Israel. Hay un punto que es fundamental, que jamás se debe desarmar y debe abandonar Gaza, a ver cómo se logra ese capítulo. Pero por lo pronto hay un acuerdo de paz firmado, preliminar, un cese al fuego. Es una muy buena noticia para un conflicto riesgoso para todos. Un acuerdo de paz que además se detonó por un error del presidente Netanyahu,
cuando ordenó bombardear Doha, la capital de Qatar, para matar a unos dirigentes de Hamas que ahí estaban reunidos, olvidando que Qatar es probablemente el principal aliado entre los países árabes que tiene Estados Unidos. No solamente un aliado político, sino un aliado de negocios. Siguiendo con este tema, ahora Donald Trump dice que se merece el Premio Nobel de la Paz porque ha pacificado 8 conflictos armados en el mundo, aunque muchos de ellos están lejos de haber sido resueltos o no han concluido con acuerdos de paz. Mire usted, el Premio Nobel de la Paz se va a dar dentro de unas horas, aproximadamente a las 4 de la mañana, hora de México, vamos a conocer el Premio Nobel de la Paz. Las candidaturas se tienen que haber cerrado el 31 de enero pasado, cuando apenas llevaba 10 días en el gobierno Donald Trump, pero en las casas de apuestas Donald Trump aparece, que además él mismo se autopromociona como tal, como quien podrá recibir el Premio Nobel de la Paz. Todo es probable. En 1973, en medio de golpes de Estado patrocinados por el gobierno de Estados Unidos, de masacres terribles en plena Guerra Fría, por haber firmado los acuerdos de paz con Vietnam, se lo llevó el señor Henry Kissinger. ¿Por qué no se lo van a dar ahora a Donald Trump? Dice Donald Trump que pacificó varios conflictos entre su primer mandato y este segundo mandato, donde lleva menos de un año. ¿Cuáles son esos conflictos? El de Armenia y Azerbaiyán, un conflicto por una zona limítrofe entre ambos países que desató ya varias guerras y en las que intervino Estados Unidos para que hubiera un alto al fuego. Después está el conflicto en África entre Congo y Ruanda, un conflicto donde se alcanzó una suerte de acuerdo, pero donde siguen, la verdad, Trump lo presenta como un triunfo, pero la violencia sigue en los dos países, sobre todo en ataques de Congo sobre Ruanda. India y Pakistán sí es un conflicto que son dos países que tienen armas nucleares, además un conflicto peligrosísimo en la que intervino Estados Unidos para lograr un aislamiento ahí del conflicto armado cuando todo parecía que iba a avanzar mucho más. En Israel e Irán, que también dice que lo pacificó, en realidad lo pacificaron con un bombardeo de Irán, tanto de Israel como de Estados Unidos, que destruyó buena parte de la infraestructura nuclear iraní. El acuerdo donde sí intervino Trump, el gobierno de Estados Unidos en forma directa y que logró acuerdos muy importantes, fue el conflicto entre Camboya y Tailandia. Ese sí se lo puede atribuir plenamente Trump y ahí sí se estableció un acuerdo entre estos dos países. Hay un conflicto muy viejo que se sigue renovando año con año entre Egipto y Etiopía. Etiopía está construyendo ahí una enorme planta que es con las fuentes del río Nilo, que va a ser una de las más grandes que va a haber en el mundo, y sobre todo Egipto dice que eso le puede quitar agua, un agua que es muy necesaria para Egipto, para Sudán y para otros países. Después hay otros conflictos, está el de Serbia y Kosovo, que también se ha pacificado a medias. Es un conflicto histórico que va a tener todavía muchos años, y del que estábamos hablando, de Israel y Hamas ahí en Gaza, un acuerdo que si se concreta será sin duda el éxito más importante en política exterior que va a tener Donald Trump, y tendrá más adelante, se podrá dedicar a otro que también le ha puesto mucha atención, que es el de Ucrania y Rusia. Así están las cosas. ¿Le pueden dar el Nobel a Donald Trump? Sí, es probable. No es descabellado. Es una posibilidad real. Lo sabremos dentro de exactamente 4 horas y media. Sabremos en México a quién le dieron el Premio Nobel de la Paz. Lo deciden 5 personas, están elegidos durante varios años, son integrantes del Parlamento noruego, son 5 legisladores, son de distintos partidos políticos y hay una secrecía absoluta de quién se elige y cómo se elige.
Vamos a otro tema. Se inauguró en la Ciudad de México OSEME, el Observatorio de Sentidos y Exploración del México Estético, una galería que debuta con su primera exposición aquí en la Colonia Juárez, en Marsella 17, una exposición de arte que vale la pena ver. En una casona de la Colonia Juárez de la Ciudad de México, ha surgido un espacio para construir comunidad y acercar a las nuevas generaciones a la creación artística de manera viva, directa y accesible. Se trata de la primera acción pública del Observatorio de Sentidos y Exploración del México Estético, OSEME, que estos días presenta su primera exposición. La muestra es colectiva, intenta ofrecer un relativo visual coherente. Está conformada por 8 artistas heterogéneos que hacen pintura, escultura, dibujo, instalaciones y tatuajes. En esta primera edición contamos con 40 obras de los 8 diferentes artistas. El propósito de OSEME es apoyar el talento emergente mexicano y pues darle espacio a estos grandes artistas que están iniciando su carrera y acompañarlos. Algunos son recién egresados de La Esmeralda, la escuela más importante de arte en México, y otros ya cuentan con cierta trayectoria y han participado en ferias artísticas, lo que propicia el diálogo generacional entre emergentes y consolidados. Este observatorio artístico propone exposiciones temporales en lugares no tradicionales, que viajarán por toda la República con una curaduría dinámica, obras accesibles y espíritu colaborativo. Esta es la primera edición, vamos a seguir teniendo distintas ediciones, la siguiente está planeada para febrero. Los fundadores de OSEME son Alejandro Grajeda Ortega y Mariana Arriaga, 2 internacionalistas apasionados por el arte que han decidido apostar por espacios itinerantes, donde los artistas emergentes puedan dialogar con el público sin barreras. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Solemos subestimar el arte, pero el arte hay que darle su espacio, su lugar, y sobre todo a los artistas jóvenes. Por eso esa es la razón de ser de esa exposición y la razón de ser de que la tengamos aquí. Y hoy además vamos a adelantar que ver, que oír y que leer. Normalmente se lo mostramos, lo tenemos para usted los viernes, pero hoy lo queremos adelantar porque hay razones de fondo para que lo tengamos. Vamos a comenzar esta vez con qué leer, porque hoy fue otorgado el Premio Nobel de Literatura al escritor húngaro László Krasznahorkai, espero haberlo pronunciado bien, autor de una literatura apocalíptica, distópica. Este autor noruego que vive entre Trieste y Viena y no está viviendo en Hungría, que legó todo su patrimonio literario a la Biblioteca Nacional de Austria, tiene una obra muy numerosa, incluso varios de sus títulos han sido llevados al cine europeo, varios están publicados en español. Su principal libro, por lo menos el más conocido, es Melancolía de la Resistencia, que retrata un mundo que libra batallas escondidas contra las imposiciones de un régimen totalitario que aniquila la vida y por ende las ambiciones. Su obra no deja de ser el reflejo centroeuropeo de una Hungría posimperial que luego de sufrir 2 guerras mundiales se sumergió en un régimen comunista que arrastró a generaciones durante décadas de oscuridad y que ahora, paradójicamente, tiene un gobierno duramente autoritario con Víctor Orbán. Es un autor que hay que leer, un autor con una enorme intensidad en sus obras, pero también con diálogos interiores, pero que pone de manifiesto sobre todo eso. Cómo se vive, cómo se sufre, cómo se destruyen vidas en los gobiernos autoritarios. Son los que él vivió, son los que muchos han vivido y muchos comienzan y comenzamos a vivir. Que ver otro clásico, un verdadero clásico. Amores Perros cumple 25 años y esta celebración estuvo marcada por algo muy importante. Se hizo en Bellas Artes y estuvo marcada por la reconciliación de 2 personajes centrales en la vida cultural de México, Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu. Arriaga fue el guionista de esta y de otras películas, es un gran escritor. González Iñárritu, el director, ganador del premio Oscar. Fue una dupla que nos dio algunas de las mejores películas de la historia
historia del cine nacional. Hace dos décadas, Arriaga y González Iñárritu se pelearon, tuvieron una ruptura desgarradora, visible, y ahora la reconciliación llegó con un abrazo en Bellas Artes, con intervenciones de los dos, y ojalá vuelva a fructificar en nuevas producciones. Amores Perros está restaurada con una calidad increíble, se la ve, está en estos días en cine, si puede, vuelva a verla, si no la ha visto, es una visión obligada, una película obligada del cine nacional, si no puede, vuelva a verla. Y que oír a una de las intérpretes que precisamente está en la banda sonora de Amores Perros, nadie la conocía, entonces era una muy joven, Julieta Venegas, venía de un grupo que se llamaba Tijuana No. Hoy Julieta es una de las grandes estrellas musicales de América Latina. Acaba de salir un nuevo disco de Julieta que se llama Julieta Venegas Sinfónica en Tijuana, un disco en vivo con la orquesta de su natal Baja California, que incluye buena parte de todos sus éxitos. Un disco, la verdad, muy bello, un disco hermoso de la que es, sin duda, una de nuestras artistas más importantes. Hay que escuchar a Julieta Venegas, vale siempre muchísimo la pena. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana le tenemos, ya con mi compañera Viviana Belsazo, un programa muy especial, no se lo pierdan. Nos vemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la noche. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.